Organización Mundial de la Salud, a propósito, declaró emergencia mundial por el virus del Zika. El Brasil es el que registra la mayor cantidad de casos. Los científicos están preocupados sobre todo por la relación que existe entre chicos con microcefalia y embarazadas que padecen de esta enfermedad. Y en nuestro país la preocupación gira en torno a los paraguayos que fueron de turistas o que fueron a las playas del Brasil y que pudieran importar esta enfermedad. De hecho, la OMS lanzó una advertencia a los hospitales: prepárense para lo peor. En 1947, en el bosque de Zika, Uganda, se identificó a un virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti que produce una enfermedad caracterizada por fiebre leve, erupción cutánea, conjuntivitis, malestar general y dolores musculares y articulares. Desde África se propagó al sur del Pacífico y en el 2014 se detectaron los primeros casos en América. El año pasado el mal se convirtió en epidemia en Brasil, donde se registran 1,5 millones de casos. También allí, 4.180 bebés nacieron con microcefalia y las madres reportaron haber padecido Zika durante el embarazo. No, lo que hay en este momento es la sospecha que al presentarse esta enfermedad, ¿no?, del Zika, la transmisión, se empezó a incrementar el número de casos de microcefalia, particularmente reportado en Brasil, que de 170 aproximadamente que tenía cada año, se incrementó a 4.000. Si bien no se produjeron aún estudios científicos que comprueben que el Zika produce la microcefalia, la observación realizada reporta que el limitado desarrollo de la cabeza en los niños no solo se produjo a partir de madres que padecieron Zika durante las primeras semanas de gestación. Se han encontrado niños que nacieron con microcefalia cuando la mujer estaba en el segundo o a inicios del tercer trimestre del embarazo. Estas son cosas que se vienen estudiando. Para esto se tiene que hacer una investigación de cada uno de los casos, tratar de ver que exista esta relación. En otras zonas, como en la Polinesia Francesa, el Zika también se relacionó con el nacimiento de niños con Guillain-Barré, síndrome que degenera ciertas capacidades y produce parálisis progresiva, aunque esta sospecha tampoco se sustentó con pruebas científicas. De momento, tampoco existen vacunas ni tratamientos para combatir al Zika, excepto la prevención a través de la eliminación de criaderos de mosquitos. Eliminando la basura, tener tapados los recipientes de agua, cuando uno va a cambiar, cepillar, no es una labor solo de la casa, sino también de los vecinos, ¿no? Porque el mosquito no establece hasta aquí vive una persona y más allá otra, sino todos los vecinos, las intendencias. Usted puede limpiar su casa, pero los deja en la calle. Nada hacemos si es que luego no pasa la intendencia y recoge la basura. A partir de la declaración de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud, se espera impulsar estudios científicos que lleven a una cura. A partir de este miércoles en Uruguay, representantes de los países de la región estudiarán cómo evitar la propagación del mal en esta parte del continente.